Buenas tardes, nosotros somos del grupo 4RM5 y les vamos a presentar algunos problemas del movimiento plano. Nuestro equipo está conformado por Brandon Martínez, Mauricio Martínez, Armando Vázquez, José Rojas y Eddie Valdés, perdón, y su servidora Dana Martínez. Sobre el piñón diferencial engrana sobre las dos cremalleras. Si esto se mueve con las velocidades que muestran, determine la velocidad angular del piñón y la velocidad de su centro C. A continuación, se utiliza la fórmula de la velocidad para la velocidad de B, donde BB es el engrane inferior, BC es el engrane superior, RBC es la suma de las distancias de las cremalleras y W es la velocidad angular. Despejando, la fórmula es igual a la velocidad angular a la diferencia de las velocidades del engrane inferior y el engrane superior sobre la suma de las medidas de la cremallera. Esto nos da que esto es igual a 0.6 es igual a 0.8 más W por 0.24. Como resultado nos da que W es igual a 5.803 radianes sobre segundo. Una vez sabiendo la velocidad angular, se utiliza la misma fórmula para encontrar la velocidad inicial. La fórmula de velocidad inicial es igual a la velocidad del engrane superior más la velocidad angular por la diferencia del engrane, de los engranes. La velocidad inicial nos da como resultado que es 0.74 metros sobre segundo. A continuación, el segundo problema dice: el engranaje A del tren de engranajes planetarios rota en sentido negativo con velocidad de A igual a 8 radianes sobre segundo. Calcule las velocidades angulares del engranaje B y del brazo AB. Observe que el engranaje exterior C es estacionario. A continuación, mi compañero. A continuación, procederé a explicar el ejercicio 2. Primero, se obtiene la velocidad en el punto BD usando la ecuación. La velocidad de D es igual a velocidad de A más la velocidad de DS. En este caso, la velocidad de A es 0 porque es fija, es un engrane fijo. Dando la ecuación BD es igual a la velocidad angular por K por 0.3 y esto es igual a menos 8 por 0.3, lo cual nos da 2.4 radianes por segundo. Una vez teniendo la velocidad, se despeja la velocidad angular en C. Utilizando la fórmula velocidad de D es igual a velocidad de C más la velocidad de B de C. Esto dando igual como 2.1 y es igual a 0 más la velocidad angular de C por K por 0.48. Esto es igual a, esto nos da la velocidad angular de C, la cual nos da 2.4 sobre 0.48, dando 5 radianes por segundo. Una vez teniendo estos datos, usamos la ecuación para sacar la velocidad de B, la cual es igual a velocidad angular de C por el radio. Se obtiene la velocidad de B, que vendría siendo el punto 1 de los incisos que nos piden. Dando velocidad de B es igual a velocidad angular de C por el radio. Sustituyendo sería 5 por 0.24, lo cual nos da 1.2 metros por segundo. Al obtener la velocidad central de VB del piñón o engrane, es posible sacar la velocidad del brazo debido a que está unido. Al usar la ecuación de la velocidad B es igual a velocidad angular del brazo por el radio del brazo. Esto nos da igual a 1.2 sobre 0.54, lo cual nos da la velocidad angular del brazo, la cual es menos 2.22 radianes sobre segundo.
Se despeja la velocidad angular del brazo y con los datos ya obtenidos se sustituye y se termina el problema. Ahora yo voy a explicar el ejercicio 3, el cual nos dice que cuando la barra articulada está en la posición que se indica, la barra AB rota en sentido positivo a 16 radianes sobre segundo. Obtener la velocidad del collar del látice en que esté en posición. Tenemos que A es el movimiento de rotación alrededor de un eje fijo, B es el movimiento plano general y C es la trayectoria rectilínea del collar. A continuación, mi compañero explicará el problema. Bueno, yo voy a explicar el problema 3, en donde consiste que el primer paso que hay que hacer es tomar los puntos de referencia de cada uno de los puntos del ensamble o el mecanismo. Bueno, aquí podemos descomponer el eslabón 1, que sería de A a B, que podemos descomponerlo en AB coseno de 30. ¿Por qué? Porque aquí para sacar el vector AX y AY, multiplicamos la distancia, que son 12 pulgadas, y lo multiplicamos por coseno de 30, que es el ángulo el que está dando este ejercicio. Ok, después de multiplicar esto y convertirlos, bueno, yo en este caso, yo lo convertí a centímetros, que es, cada pulgada son 2.54 centímetros, dándonos un total de 15.24. Hacemos lo mismo para descomponer el eslabón 1 en Y y en X. Después de eso, vamos a calcular la velocidad de B. Para hacer eso, tenemos que hacer la matriz en donde colocamos la velocidad angular de 2, pero como no, el problema nos está diciendo, yo lo pongo primero como incógnita, pero podemos también sustituir el valor aquí. Ok, lo segundo sería, como descompusimos el eslabón 1, ponemos los datos de su distancia en el eje Y y en J, que son X y Y. Después de eso, para hacer esta matriz, debemos de tapar la primera fila y multiplicar, ¿sale? Tapamos la primera fila, multiplicamos 15.24 por W2 y lo multiplicamos por este signo negativo, que nos daría menos 15.24 W, velocidad angular de 2. Después, tapamos la fila de en medio y multiplicamos 26.39 por W2, que es la velocidad angular. Después de eso, ya nos dieron la velocidad en I y en J. Pero aquí, como en el problema nos está diciendo que la velocidad angular de este eslabón es de 16 radianes sobre segundo. Entonces lo sustituimos en W2 y nos da ya la velocidad. Ok, ahora, como sabrán, la velocidad se da sobre centímetros o metros sobre segundo, centímetros sobre segundo. Para hacer eso, tenemos que hacer lo de Pitágoras, que como es un vector y la descompusimos en X y en Y, podemos sacar un pitagorazo, como comúnmente le dicen. Entonces, lo primero sería sacar la raíz de sus componentes en I y en J. Y ya nos dan la velocidad sin I y en J, porque realmente lo que nos da es la velocidad. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es poner el punto de referencia y sacar sus, ¿cómo se llama? Su sistema de coordenadas, así como en X y en Y. Ok, aquí, como verán, ya tenemos la distancia, que son 18 pulgadas. Aquí me equivoqué, son pulgadas. Entonces, lo que hacemos, no conocemos esta incógnita, pero sí sabemos que como aquí, que sacamos la distancia en AB coseno de 30, que es 26.39, que es lo que mide, simplemente le restamos lo que le sobra de o sea que nos daría 24
40 al total. O sea, la distancia total de aquí, del punto C a A, tiene la distancia de 20 pulgadas, pero como ahora sacamos que es 26.39, le restamos y nos da la distancia de este triángulo. Después podemos aplicar la fórmula y saber que esta distancia vale 38.66. Después de sacar la velocidad de B, podemos calcular la velocidad de C, pero la velocidad de C, como es un movimiento plano general en donde hay rotación y traslación, se debe de ocupar la velocidad relativa, que consiste en multiplicar la velocidad angular de 3, del eslabón 3, por el brazo de palanca, en donde aquí nos muestra que para hacer eso debemos de sacar la matriz. Y hacemos el mismo procedimiento. Tapamos la primera fila, multiplicamos 38.66 por la velocidad angular, pero aquí en este caso no nos está dando el problema la velocidad angular como en el anterior que pudimos sustituir. Entonces, simplemente en las clases que nos ha dado el profesor, podemos suponer que aquí es negativo o positivo, o simplemente el problema nos lo va a dar. El siguiente, entonces sería la segunda columna, que sería tapar la columna y multiplicar el 24.40 por la velocidad angular, respetando los signos, ya que aquí debemos de poner menos y multiplicar menos por menos, más. Nos da al final más, ¿ok? Y ya nos dan la dirección en I y en J. Después de ahí, tenemos que... ok. Después de aquí, ahora tenemos la velocidad en B. Y como nos dice que la velocidad de C es la velocidad de B más la velocidad relativa de C y B, podemos sumarlas, agregar esta ecuación que nos dio y sumarla con W3. Después de ahí, podemos descomponer esta ecuación en I y en J, aquí y aquí, ¿ok? Entonces, los elementos que contengan I y en J se van a acomodar en esta columna y los que contengan J en la otra, ¿ok? Entonces, aquí, menos 243, que sería I, lo ponemos en la primera, pero como es un sistema de ecuaciones por el cual vamos a resolver este sistema, solo ponemos los coeficientes, no es necesario, y las incógnitas que necesitamos, ¿ok? No, ya como aquí se pone I, ya no se debe de poner. Entonces, poniendo ya en lo que nos dio en la anterior ecuación, ponerlas en el sistema de ecuaciones. Después, podemos acomodarlo de tal manera que, bueno, aquí yo en este caso usé la calculadora, simplemente metí los datos y ya me dio la velocidad de C, que nos da en centímetros sobre segundo, y la velocidad angular de 6.307 radianes sobre segundo. Y eso sería todo.